Hola hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto nuevamente estar con ustedes, poder compartir un poco de la palabra. Y pues hoy me toca dar el tema del grupo familiar. Como ya lo hemos estado haciendo, hoy nos toca la lección número 8. Espero que no se hayan perdido las demás porque, como todos sabemos, van muy relacionadas, ¿sale? Entonces les animo a que no se pierdan esos tiempos de grupo familiar. ¿Ok? La lección de hoy tiene como título Contra el pecado. ¿Okay? Y nuestro versículo clave es Primera de Juan 1 del 8 al 10. ¿Sale? Les voy a leer lo que dice la palabra de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dice el libro de Grupo Familiar, la buena relación con Dios produce una actitud correcta hacia el pecado. Juan insiste en que el pecado es un obstáculo real que afecta nuestra buena relación con Dios, pero Dios mismo ha salido a socorrernos y en Jesucristo tenemos esperanza. En el versículo 7 se ha dicho que la sangre, en ese espacio va la sangre de su Hijo Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Y en el versículo 9 añade que Dios es fiel y justo, nos perdona y nos limpia de toda maldad. Más adelante, en el capítulo 2, versículo 2, declara que Dios envió a su Hijo para que fuera ofrecido como un sacrificio por el perdón de nuestros pecados. ¿Ok? Como ya les dije, el título es Contra el pecado. Y hoy vamos a aprender, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia, hermanos, entre una naturaleza pecaminosa y actos pecaminosos? Porque es muy diferente, ¿sale? Tenemos que entenderlo porque nos podemos confundir al creer que por nuestra naturaleza pecaminosa pecamos. Y no es así. Una cosa es la naturaleza y otra cosa son los actos pecaminosos, ¿sale? Pero como dice en esta parte que leímos, ¿sí? Que nosotros por naturaleza somos pecadores, pero aún en medio o aún entre todo este mover de pecado, siempre Dios tiene una solución, siempre Dios tiene algo para sacarnos de eso. Y como dice en esta parte que leímos del manual, él planea o Él da una solución que es enviando a su Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros no vivamos una vida separada de Dios, porque sabemos que, como dice Romanos, la paga del pecado es muerte. Entonces, por eso es mismo que Dios da una estrategia. ¿Por qué? Porque sabía que nosotros somos pecadores. ¿Por qué? Porque Él sabía que no teníamos otra forma de acceso a Él si no era por un sacrificio y qué mejor que el de Jesús. Entonces, vamos a seguir, dice, en los versículos 8 y 10 se presentan dos declaraciones similares a la del versículo 6. La primera es positiva. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, y las de los versículos 8 y 10 son negativas, dice, ambas hacen referencia directa al pecado. Eso quiere decir que si afirmamos que no tenemos pecado y si afirmamos que no hemos pecado, dice que la primera se refiere fundamentalmente a la naturaleza pecaminosa y la segunda a los actos pecaminosos del ser humano. El pecado es una realidad y se manifiesta en dos sentidos, en la naturaleza pecaminosa y en los actos pecaminosos. Ok, quiero explicar esto. ¿Qué quiere decir? Que sí, nosotros nacemos o tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿sí? Porque si nos damos cuenta, a veces, un ejemplo, los niños a veces no saben o a veces hacen cosas que lo hacen como por inercia y no es porque a lo mejor alguien les dijo eso es pecado o algo así, no, o sea, a veces, no sé, regañan a un niño porque hizo algo y dijo, ¿quién hizo eso? Y dice, no, yo no sé, es una naturaleza pecaminosa, ¿sí? Pero, ¿sí? Hay actos de pecado que ya los hacemos conscientemente y esa es la gran diferencia, ¿sí? Porque para la naturaleza pecaminosa, como yo les dije anteriormente,
Dios da una solución que es el sacrificio de Jesús. ¿Para qué? Para que ahora, cuando nosotros hacemos algo, tenemos un abogado, como dice la palabra, que es Jesucristo. Pero esto no es un permiso para pecar. ¿Qué quiere decir? Que sí, nuestra naturaleza pecaminosa nos separa de Dios, pero la solución es Jesucristo. Pero esto quiere decir que ahora nosotros ya no tenemos que tener actos de pecado, ya no tenemos que seguir haciendo cosas que no son correctas, que ahorita lo vamos a desarrollar más adelante. Dice, la naturaleza pecaminosa es real. En su argumento, Juan presenta un hecho e identifica un problema grave. El hecho es que los seres humanos tenemos una naturaleza pecaminosa, según el versículo 8. La pretensión de que no tenemos pecado es tan grave como la presunción de afirmar que esta es una buena relación con Dios, que es luz, y a la vez vivir en tinieblas. En el versículo 6, el apóstol presentó el problema en términos de mentir y no poner en práctica la verdad. En el versículo 8, el asunto se agudiza y dice que nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Por causa de esta realidad, aún el creyente incurre en actos pecaminosos y rompe su buena relación con Dios. La nueva vida en Jesucristo no elimina el hecho de que tenemos una naturaleza pecaminosa, pero sí nos abre las puertas para obtener liberación mediante la confesión de nuestros pecados a Dios. En Jesucristo hay esperanza. Ok, ¿qué queremos decir con esto? ¿Qué quiere decir esta parte con esto? Quiere decir que sí, tenemos la naturaleza pecaminosa, pero la solución es arrepentirnos, confesar nuestros pecados y dejar de hacerlos, que como hemos aprendido, ese es el verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si decimos que estamos en Cristo y seguimos haciendo los pecados que constantemente hacemos, entonces estamos siendo mentirosos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenemos, como dice la palabra, no hay frutos de arrepentimiento. ¿Sí me explicó? Entonces, va muy relacionado el que nos arrepintamos y que dejemos de hacer las cosas que no son correctas a Dios. ¿Sí? Más adelante dice, si alguna persona niega este hecho, se engaña a sí misma y se aleja de la verdad. En el versículo 8 presenta dos consecuencias aterradoras del hecho de negar la naturaleza pecaminosa: el autoengaño y el distanciamiento de la verdad. Pero hay respuesta para este problema: el arrepentimiento y la confesión del pecado. Fíjense qué grave, o sea, el hecho de que tú digas, no, yo no he pecado, no, yo no he hecho nada malo, yo pues no soy pecador como los demás. No sé, pueden ser muchas formas de decir, yo no pequé, yo no, pero dice que si nosotros caemos en ese problema, estamos autoengañándonos y caemos en dos cosas bien graves que dice aquí, que es, que es el autoengaño y el distanciamiento de la verdad. Y recordemos que el distanciamiento de la verdad es distanciarte del Señor Jesús. ¿Sale? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en nosotros decir, no, yo no he pecado, no, yo no he hecho cosas malas. ¿Por qué? Porque eso sería engañarnos a nosotros mismos. Y entonces te alejas del Señor. ¿Sale? Caemos en ese problema de alejamiento de Dios. ¿Por qué? Porque pensamos que a lo mejor no tenemos un problema. Y recordemos que el Señor vino para, como Él lo dijo, yo vengo a los que están enfermos. El que está sano no tiene necesidad de mí. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿ok? Dice, los actos pecaminosos en la vida del cristiano son reales. Juan enfrenta con mucha claridad el asunto del pecado, como contraste con el versículo 8 y en los versículos 9 y 10. Habla de los actos pecaminosos frente a este problema. La respuesta es la confesión. ¿Sí? Ahí está la respuesta, hermanos. ¿En qué? En que nosotros
primeramente aceptemos nuestros pecados, aceptemos nuestra naturaleza y que confesemos nuestros pecados. ¿Saben? Por eso dice la palabra que ahora tenemos un abogado que es el Señor Jesucristo. Y esto como ejemplo es que ya cuando nosotros pecamos y venimos delante del Señor, cuando pedimos que le pedimos, Señor Jesús, límpiame con tu sangre preciosa, ¿qué quiere decir? Que Dios el Padre ya no ve a nosotros como personas, sino ve a Jesucristo en nosotros, ve el sacrificio de Jesús en nuestras vidas. Por eso tenemos acceso, por eso es lo que les digo que dice la palabra, que tenemos un abogado que es el que da la cara por nosotros. Dice más adelante, se presentan dos extraordinarias afirmaciones. Si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona, porque Él es fiel y justo. Si confesamos nuestros pecados, Dios nos limpia de toda maldad, porque Él es fiel y justo. ¿Qué significa que nos perdona? ¿Qué quiere significar Juan con la afirmación de que Dios nos limpiará de toda maldad? Dice, de acuerdo con lo que Juan ha dicho, el pecado es un gran obstáculo para la buena relación con Dios, pero Jesucristo ha sido y es vencido. Cristo es la respuesta al problema de la naturaleza pecaminosa. En la cruz, Él murió por nuestros pecados. Cristo también es la respuesta al problema de los actos pecaminosos. Él intercede por nosotros ante el Padre. Dios es fiel y justo para con Jesucristo. Por cuanto Él murió por nuestros pecados, la deuda que había en contra nuestra ha sido cancelada y por eso podemos confesar nuestros pecados con la plena seguridad de que Dios nos perdona. Y esto es lo que yo les decía. ¿Qué quiere decir? Que el Padre dice, ok, porque veo el sacrificio de Jesús en ti, por eso nosotros ahora tenemos acceso. ¿Por qué? Porque Él aboga, Jesucristo aboga por nosotros. Y entonces ya nosotros tenemos esa confianza de que Dios nos perdona, de que Dios nos limpia, de que Dios nos da otra oportunidad. ¿Por qué? Porque sabemos que el sacrificio de Jesús en nosotros es más que suficiente. Sí, como lo dice la palabra, para limpiarnos de toda maldad, para perdonar todo pecado, pero es solamente por el sacrificio de Jesús. No hay otra forma, no hay forma de que nosotros podamos ser limpiados de esa maldad más que solamente por el sacrificio de Jesús. Ya no hacemos lo que se hacía en el Antiguo Testamento, ya no se tienen que matar animales, ya no se tienen que hacer sacrificios. Ahora el sacrificio de Jesús es más que suficiente. Dice, el versículo 10 presenta dos graves consecuencias de negar los actos pecaminosos en la vida. Hacemos a Dios mentiroso y ponemos a un lado su palabra. Según este versículo, decir que no hemos pecado, que no hemos cometido actos pecaminosos, es juzgar a Dios de mentiroso y de hacer caso omiso de su palabra. El mensaje de Juan es que el cristiano no vive con un estado de pecado, es decir, el pecado no es su estilo de vida, pero el cristiano debe de ser consciente que mientras esté en esta tierra tiene la posibilidad de cometer actos pecaminosos. De ninguna manera Juan está abogando por una licencia para pecar, pero es necesario que el cristiano tome consecuencias de que los actos pecaminosos en su vida son una amenazadora realidad, de modo que si esto ocurre en su vida no debe tardar en confesarlos y abandonarlos a fin de obtener perdón de Dios. La confesión del pecado no es solo admitir en nuestra vida, sino abandonarlo para seguir el camino correcto. Okay. Y como decía esto, el hecho de que nosotros neguemos nuestros actos pecaminosos quiere decir que hacemos mentiroso a Dios. Y saben, es algo muy grave. Creo en lo personal que es algo muy, muy grave que nosotros, por nuestros pensamientos, por nuestros actos, hagamos mentiroso a Dios. ¿Sí? Entonces, miren, al final yo una vez escuché, en la consecuencia del pecado, a veces nos pesa por el hecho de que decimos, wow, Dios me va a castigar, o va a haber esta consecuencia, o va a pasar esto. Y no, o
sea, el hecho de que nos debe de pesar el pecado es ¿por qué? Porque lastimamos el corazón de Dios, porque hacemos mentiroso a Dios, porque ofendemos a Dios. Entonces, no es tanto por la consecuencia del pecado, sino es ¿por qué? Porque ofendemos al Señor. Y para terminar dice, Dios es la luz. Todos los que establecen una buena relación con Él a través de Jesucristo viven en su luz. Y por cuanto viven en la luz, tienen una vida transparente que rompe con el pecado en cualquiera de sus manifestaciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué mejor solución que vivir apegados al Señor? ¿Por qué? Porque mantenernos en la luz nos mantiene cerca del Padre y eso nos ayuda a cada vez ser mejores y a cada vez menos caer en pecados y a cada vez menos hacer cosas indebidas. Entonces, es una bendición que el Padre aún se preste para que nosotros podamos acercarnos a Él. Y es una bendición, hermanos, que yo les animo a que lo hagamos día con día, que tú te acerques, que tú le digas, Señor, perdona mis pecados, Señor, me arrepiento de lo que hice, ayúdame a ya no hacer eso, ayúdame a ya no caer en esos pecados. Es una bendición que el Padre esté abierto para que nosotros tengamos acceso a Él. Y saben, como les digo, no es por la cuestión de la consecuencia del pecado, es porque lastimamos el corazón de Dios. Entonces, hermanos, Dios les bendiga. Quiero terminar orando, dándole gracias a Dios y vamos a poner nuestra vida en las manos del Señor. Vamos a orar. Señor Jesús, agradezco tu palabra, te bendigo por lo que nos enseñas, Señor, te bendigo por lo que nos das día con día. Perdona nuestros pecados, Dios. Me arrepiento y te pido que tú me enseñes